Hola, buenos días para Argentina, buenas tardes para España. Bueno, mi nombre es Karina Fernández, soy profesora de psicología y estamos en el programa de Psicosalud Integrativa por AEPSI, Asociación Española de Psicología Sanitaria, que agradezco por su gentileza. Bueno, hoy es sábado 19 de abril, estamos transmitiendo en vivo, son las 10 horas de la mañana de Argentina y las 15 horas de España. Y el tema de hoy es psicoprofilaxis clínica y quirúrgica. Y tenemos un invitado especial de lujo, que el año pasado tuve el placer de participar de la jornada que hizo sobre psicoprofilaxis clínica y quirúrgica, conjunto con su equipo de colegas, que fue excelente, se llama Gustavo Nadmot. Bueno, Gustavo Nadmot, les voy a presentar, es psicólogo, profesor universitario, es presidente del capítulo de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica de la Asociación Argentina de Salud Mental, es director académico de las jornadas anuales de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica realizadas junto a la Asociación Argentina de Salud Mental y de la Universidad de Flores de 2012 hasta la actualidad. Es docente titular y jefe del área clínica de la carrera de psicología de la UFLO de la universidad y es integrante de las juntas interdisciplinarias para la certificación de discapacidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y es autor de numerosos artículos académicos vinculados con el abordaje del paciente con patología orgánica. Hola, buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Karina. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Buen día a todos los que nos escuchan y nos ven desde Argentina, uso horario latinoamericano, y buenas tardes al uso horario de España. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, un placer tenerte acá invitado en el programa de Psicosalud Integrativa junto a EPSI, Asociación Española de Psicología Sanitaria, un tema tan importante que es la psicoprofilaxis clínica y quirúrgica. Ante todo, quería preguntarte, ¿cómo fue este recorrido personal y profesional? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo fue que llegaste a elegir ser psicólogo y después a especializarte en psicoprofilaxis clínica y quirúrgica? Bueno, siempre hay múltiples cuestiones que nos llevan a elegir un camino, ¿no? Nunca es una sola variable ni una sola lógica que hace una elección. Y más allá de las cuestiones personales que me llevaron a la psicología, siempre me llamó mucho la atención, entre otras disciplinas, el teatro. Y en el teatro siempre me llamó la atención el desarrollo del conflicto humano. Y siempre fui un apasionado de ver cómo en las obras de teatro se desarrollaban los conflictos. Uno cuando tiene la posibilidad de ver teatro o cine o leer una novela o una historia, se encuentra con un conflicto que se desarrolla y que de algún modo se resuelve. Y eso siempre me llamó la atención. Y a la hora de tomar posición por elegir una carrera, decidí que fuera algo vinculado con esto, con el conflicto humano. Y ahí llegué a la psicología. Así que mi camino un poco con la carrera de psicología fue por ahí, ¿no? Encontrarme en la necesidad de comprender y de abordar el conflicto humano. Y luego, ya recibido, tuve la posibilidad de pasar por el Hospital Álvarez, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, donde me desarrollé profesionalmente durante muchísimos años. Y yo ingresé al hospital por primera vez y me sentí, no sé si como en casa, pero sí como en un lugar de afinidad. Me sentí cómodo en la instancia hospitalaria. Y una de las primeras cuestiones que me pregunté fue, ¿qué hace un psicólogo aquí? ¿Qué hace un psicólogo con un paciente con patología orgánica? ¿Cuál es el rol del psicólogo en esta instancia? ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo se trabaja? Y bueno, estas preguntas fueron las que me acompañaron en mi recorrido profesional y, bueno, preguntas que sigo recorriendo hasta el día de hoy, ¿no? Y que seguiré recorriendo siempre, pero que de alguna manera son las que me impulsaron a elegir esta práctica y esta modalidad de trabajo, ¿no? El trabajo con el paciente con una patología orgánica. Qué interesante todo este recorrido y se nota que sos muy apasionado en lo que haces porque sos uno de los directores que organiza junto con diferentes colegas de manera en equipo, trabajás
con la jornada de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica. Ante todo quería preguntarte, por si la gente no está mirando a la audiencia, ¿qué es la psicoprofilaxis clínica y quirúrgica? Bueno, la psicoprofilaxis clínica y quirúrgica es el abordaje integral del paciente con patología orgánica. El modelo base es el de la psicoprofilaxis quirúrgica. La psicoprofilaxis quirúrgica es una práctica que se desarrolla hace muchísimos años. En la Argentina, Arminda Verasturi fue una referente, otra referente ha sido María Mucci, que han trabajado mucho en esta lógica. Allí lo que se trabajó históricamente en términos de la psicoprofilaxis quirúrgica es el acompañamiento del paciente en todo el proceso quirúrgico, ¿sí? En todo el proceso que hace a las instancias prequirúrgicas, intraoperatorias y postquirúrgicas. Y lo que se ha demostrado es que toda la ansiedad, la angustia y los diferentes disparadores que se producen a partir de un acto quirúrgico o de la información que recibe un paciente respecto de un proceso quirúrgico son trabajadas desde esta lógica, desde la lógica de la psicoprofilaxis quirúrgica, que la definimos como aquel proceso psicoterapéutico breve, focalizado y específico, cuyo objetivo fundamental va a ser que el paciente procese, elabore y transite el proceso quirúrgico de la mejor manera posible, ¿no? Esta es la definición base con la que venimos trabajando desde hace muchos años y, como decía, la psicoprofilaxis quirúrgica venía abordándose desde hace muchísimo tiempo. En nuestra experiencia hospitalaria nos fue pasando que el trabajo con pacientes con patologías quirúrgicas hizo que se nos asociara como equipo que trabajaba también con pacientes con patologías orgánicas, independientemente de que no fueran quirúrgicas. Y ahí surge la denominación psicoprofilaxis clínica, es decir, en el acompañamiento del paciente que quizás no tiene que transitar una cirugía propiamente dicha, pero sí una práctica o un estudio más o menos invasivo o procesar e incorporar una determinada lógica que implica una adherencia a algún tipo de tratamiento médico, que no solamente tiene que ver con lo quirúrgico, muchas veces es el cambio de los hábitos cotidianos, muchas veces esto vincula a la alimentación, muchas veces esto vincula a asistir a determinadas consultas médicas. Dependiendo del cuadro orgánico, la adherencia al tratamiento va a tener diferentes instancias. Podemos situar miles de ejemplos. El paciente con diabetes que tiene que hacerse el control de glucemia de manera periódica. Podemos pensar en un paciente con la condición de salud celíaca que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, o un paciente que requiere determinada rehabilitación kinesiológica. Bueno, podemos pensar un montón de cuestiones. Entonces la psicoprofilaxis clínica surge de esta manera, ¿no? Como aquellas instancias que quizás no revestían específicamente el tránsito por una cirugía, pero sí con la lógica de un tratamiento médico. Me acuerdo que una de las primeras pacientes con las que trabajé en esta instancia era una paciente que le angustiaba realizarse una resonancia magnética. Entonces, generaba mucha angustia y el trabajo consistió en esto, en poder acompañarla en esta instancia. Por lo cual, la psicoprofilaxis clínica y quirúrgica va a pretender el abordaje integral del paciente con una patología orgánica y o quirúrgica y todo el recorrido que supone el tránsito por la misma. Y ahí vamos a encontrarnos con diferentes tópicos que tienen que ver con esto. Uno es la adherencia al tratamiento, para el cual la psicoprofilaxis sirve como una instancia de apoyo para la lógica de un tratamiento médico. El trabajo interdisciplinario va a ser otro de los tópicos. Y bueno, muchas veces también el trabajo con las familias que va también a ser importante en este sentido. Bueno, en líneas generales, toda esta impronta va a tener que ver con la psicoprofilaxis en general. Y luego, sin duda también vamos a encontrarnos con las discapacidades adquiridas.
es decir, aquellos cuadros, aquella condición de salud que resulta como secuela de algún tipo de cuadro orgánico o de patología orgánica con la cual la persona va a tener que aprender a convivir a partir de determinado momento de su vida. ¿Y cuál es su principal, en general abarca un montón, mucho más que lo que me imaginaba en la psicoprofilaxis clínica, más allá de la parte quirúrgica? ¿Cuál es su principal objetivo desde una perspectiva psicoanalítica? Bueno, ahí entramos como en un terreno más específico que me parece interesante ver, Karina. El marco teórico que me eligió o al que elegí ha sido el psicoanálisis. ¿Por qué? Podríamos decir algo de esto. Porque cuando me encontré trabajando con los pacientes, ya una vez recibido, me encontré con que la lógica estudiada respecto del modo de funcionamiento psíquico se veía en lo que yo iba escuchando de los pacientes. Hice mi camino en esta área iniciando con la práctica y luego fui incorporando la teoría. Entonces, en la práctica me fui encontrando con los mecanismos defensivos, me fui encontrando con la angustia, me fui encontrando con un montón de desencadenantes psíquicos para los cuales el psicoanálisis tenía teorizado respecto de esto, ¿no? Venía diciendo, venía teorizando al respecto. Pues yo me encontré en la práctica con los contenidos y los conceptos teóricos del psicoanálisis que había estudiado. Por lo cual entendí que era aplicable. Digo esto porque muchas veces se asocia el psicoanálisis con una psicoterapia larga, se asocia con que para resolver un conflicto actual tenemos que recurrir al pasado histórico. Eso te iba a decir, ¿no? Que hay mucha resistencia muchas veces frente al psicoanálisis. Es como que los mitos, hay diferentes mitos sobre el psicoanálisis. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Por ejemplo, que muchas veces el psicoanálisis se ve reflejado en diferentes películas o series que están mal hechas de los Freud, por ejemplo, de las cosas que se hacían antes, que era otra época. Después se remite mucho a la infancia, a los traumas. Bueno, que eso en realidad se tiene que trabajar en terapia, pero ¿qué pasa en esto de la psicoprofilaxis clínica y quirúrgica cuando es algo urgente, cuando el abordaje tiene que ser urgente y complejo en una situación? Me parece muy interesante que arranquemos por acá. Sí. El psicoanálisis estudia la constitución del psiquismo. El psicoanálisis como disciplina teórico-clínica va a estudiar y va a investigar cómo se constituyó el psiquismo, ¿no? ¿Qué pasó en la historia de ese sujeto que hace que ese psiquismo se haya constituido de esa manera? ¿Sí? Esto como estudio teórico para pensar el modo de funcionamiento psíquico. En la práctica, esto no se traduce en que tenemos que recurrir a la historia del paciente o de la persona que consulta para poder transitar un conflicto actual, ¿no? Uno cuando trabaja con un paciente, el paciente nos trae lo que le está pasando en este momento. O sea, si yo estoy en una guardia y tengo un paciente con angustia, a mí su angustia me está evidenciando que existe o existió un conflicto psíquico determinado que produjo un desencadenamiento de angustia. Pero no quiere decir que yo tengo que ir al pasado histórico para abordar ese conflicto. En principio, en lo que tiene que ver con un abordaje de urgencia o si la prioridad está en que el paciente puede ingresar a quirófano porque esta angustia le impide ingresar a quirófano, por ejemplo, voy a trabajar en esta lógica, en que esta angustia ceda, ¿no? En que el paciente pueda ponerle palabra a esta angustia, que esta angustia ceda, que esta angustia disminuya. Voy a trabajar con las herramientas humanizadas
a la disminución de esta angustia, que es lo que está obstaculizando el paso por el proceso quirúrgico. Esto no quiere decir que yo voy a necesitar recurrir a su pasado histórico, ¿no? Entonces, aquí es donde se suscita esta cuestión, ¿no? Donde se cree muchas veces que el psicoanálisis no es aplicable a esto. El psicoanálisis, a través de sus métodos, me va a permitir que el paciente le pueda poner en palabras lo que le está ocurriendo, que podamos comprender qué se activó en su dinámica psíquica para intervenir de manera focalizada y ética en la pretensión que el paciente procese este proceso, valga la redundancia, de la mejor manera posible. Entonces, yo me encontré con que el psicoanálisis me explicó o me dio un montón de herramientas teóricas para comprender el modo de funcionamiento psíquico del paciente. Y ahí esto supone la creatividad también y la innovación que el profesional pueda impulsionar en cada caso para intervenir de manera ética y adecuada en el intento que el paciente pueda procesar esto de la mejor manera posible. Entonces, este mito que vos mencionabas recién, me parece interesante traerlo, porque el psicoanálisis trabaja desde la urgencia y puede trabajar desde la urgencia sin que esto implique un abordaje de un análisis, ¿no? Sí, muchas veces se cuestiona el psicoanálisis, que son terapias muy largas. Exacto. Lo que va a llevar tiempo en la medida que haya un paciente predispuesto a esto es un análisis, ¿no? Un análisis no es lo mismo que un abordaje de urgencia. Yo siempre digo que podemos diferenciar 3 grandes momentos por situarlo en términos teórico-clínicos de alguna manera. Un primer momento lo podemos encontrar en el contexto de una urgencia subjetiva. ¿Cómo nos encontramos con la urgencia subjetiva? Con un paciente que de repente se desbordó de angustia, ¿no? Que empieza con determinada sintomatología, que lo mueve a ir a una guardia, ¿no? Y que no puede esperar que tener un turno y que requiere de una respuesta inmediata. De un otro que pueda alojar esta angustia, que pueda ponerle palabra a este pedido desesperado, por decirlo de alguna manera, y que pueda contener esa angustia, ¿no? Ahí tenemos el abordaje de la urgencia. Luego tenemos el abordaje que supone una psicoterapia. Ahí tenemos a un paciente, a una persona con una problemática determinada que lo angustia, o que lo impotentiza, o que le impide lograr determinados objetivos, y en donde sí está la posibilidad de espera y de pedir un turno y de realizar un proceso psicoterapéutico. Una vez que el paciente realizó esto, una vez que la angustia disminuyó, una vez que la angustia, que el paciente encontró un nuevo equilibrio, una nueva homeostasis biopsicosocial, podría existir una tercera instancia donde ya la angustia es menor o casi no existe, donde aparecen, o al menos no genera un malestar subjetivo tan grande como en la instancia anterior, donde hay alguien que puede o que quiere seguir preguntándose. Ahí tenemos el análisis. Y este es el proceso que habitualmente es más largo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El psicoanálisis cuenta con herramientas teórico-clínicas para pensar en las 3 instancias. Para alojar a un paciente que se vio desbordado en un determinado momento, para acompañar a un paciente en términos psicoterapéuticos durante un proceso determinado, en la resolución de determinado conflicto, y con la posibilidad de luego seguir preguntándose. Digamos, este tercer momento, que es el terminable e interminable, como decía Freud, es el que puede llevar más tiempo, ¿no? Y cuando, obviamente no todos los pacientes llegan a esta instancia porque no todos quieren, no todos pueden, y también es válido, ¿sí? Esa sería como una instancia como posterior en donde van apareciendo
nuevas preguntas, ya sin ese montante de angustia tan elevado, y nos encontramos con un paciente que siga preguntando, y ahí sí, por ahí nos podemos preguntar cómo fue cuando tomaba la teta de su madre, ¿no? Claro, eso también me habían dicho que al aparato psíquico hay que desgastarlo. ¿Cómo es eso de la angustia? Hay que desgastarlo hasta que dice que cuando uno expresa, pueda poner en palabra muchas veces, es como que con el tiempo se va desgastando esa angustia. Claro, en realidad me parece que tiene que ver con ir quitándole ese montante de energía o de angustia, que es el que obstaculiza la acción o la decisión, ¿no? Quizás a esto es lo que nos referimos, ¿no? Es decir, cuando alguien está muy angustiado por algo que le está aconteciendo, necesita poner en palabras, ¿no? Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con lo traumático o el vivenciar traumático apunta a esto, a que aquello que es tan angustiante y que desbordó al psiquismo y que necesita ser metabolizado, por decirlo de algún modo, va a requerir como de este desgaste, ¿no? Esto de ser puesto en palabra, de quitarle la energía que está imposibilitando la acción o la decisión o la energía que se lleva a la angustia, ¿no? Entonces, retomando esto que decías de los mitos, el psicoanálisis no es solamente aquella instancia a través de la cual se logra esta historización, sino que también el psicoanálisis puede abordar la urgencia o la psicoterapia sin que esto implique volver al pasado histórico. Mi experiencia hospitalaria me ha tocado trabajar en guardia, me ha tocado trabajar con pacientes desbordados de angustia y que no podían ingresar al quirófano, me ha tocado trabajar con pacientes que recorrían un proceso psicoterapéutico en torno a la psicoprofilaxis, y en procesos breves, en procesos que no llevaban mucho tiempo físico. Y siempre trabajé desde la mirada psicoanalítica, contextualizada. Esto me parece que es lo que no hay que perder de vista. Cuando uno trabaja desde la clínica, ¿no? Por eso el foco de la psicoprofilaxis clínica es un foco clínico más que teórico. ¿A qué me refiero con esto? A que es la clínica, es aquello que le ocurre al paciente, lo que se convierte en mi brújula como clínico. Mi brújula es pensar en qué es lo que angustia al paciente, ubicar la angustia del paciente, acompañar al paciente en ese recorrido para que él mismo pueda transitarlo de la mejor manera posible. Y esto que se aplica a la psicoprofilaxis se aplica también a la clínica en general, ¿no? Es decir, a acompañar al paciente en este terreno. Y si yo soy clínico y mi clínica va más allá de la teoría, voy a poner al servicio de la clínica aquellas herramientas, estrategias o técnicas de los distintos marcos teóricos que yo haya estudiado para poder acompañar al paciente. Eso está bueno. Es como se dice que el psicoanálisis es como un arte. Y también se trabaja mucho con el arte, porque en algún punto uno, como mecanismo de defensa para sublimar haciendo un deporte, haciendo lo que nos apasiona, y ahí, bueno, nos atraviesa el deseo que nos mantiene. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Totalmente, adhiero. El trabajo del clínico es un arte, ¿no? Nuestra labor como psicólogo clínico es un arte. Es una ciencia, sí, es una disciplina teórica, es ciencia y también es un arte. ¿Dónde está el arte? El arte está en poder, como decía Freud en un texto que se llama denominado sobre psicoterapia, él toma de Da Vinci esta diferencia en la pintura y la escultura, ¿no? En la pintura, el pintor vuelca en el lienzo blanco, proyecta, podríamos decir, en el lienzo blanco, aquello que quiere expresar. En la escultura, el artista se encuentra con una piedra y cuando ve la piedra, percibe o intuye cuál es la forma oculta en esta piedra.
el escultor va a quitar aquel envoltorio de la piedra que nos está impidiendo ver la escultura o la obra. Entonces busca la obra oculta en esta piedra. Esto es el psicoanálisis también. El psicoanálisis también apunta a esto, a encontrarnos con la subjetividad, a ubicar qué de la subjetividad se pone en juego a la hora de aparecer la angustia, a la hora de sentirnos imposibilitados porque algo no podemos hacer, ¿no? Entonces ahí está el arte que supone pensar psicoanalíticamente. Y el arte de las preguntas también, las preguntas que nos hacen en análisis, que eso está muy bueno. Para los que hemos tenido la experiencia de pasar por un proceso de análisis y la transferencia, que es algo muy importante con el psicólogo que tenemos, es muy importante, la verdad. Esas preguntas que te dejan pensando, no solo después de la sesión, sino por un tiempo también. Y después volverse a repreguntar. Y también una de las cosas que se ha cuestionado también en los últimos congresos de psicología que asistí, el psicoanálisis como un debate que se arma en que mucha gente se psicoanaliza, deja por unos años y se vuelve a analizar también. Sí, me parece válido. Cada proceso subjetivo es único en este sentido, es subjetivo en sí mismo. Esto ocurre en la clínica y me parece que que hay que habilitarlo, que no lo veo como algo negativo. Por esto que recién decíamos, ¿no? Hay un momento de angustia que nos lleva a una psicoterapia con una emergencia subjetiva, con algo que nos preocupa, con algo que nos angustia, con algo que nos estamos pudiendo, con algo que no está saliendo, ¿no? Ahí, en ese momento es donde aparece habitualmente la psicoterapia. Y cuando esto se transita y la angustia cede y el malestar subjetivo disminuye, empiezan a aparecer otras preguntas que no nos podíamos formular cuando estábamos tan angustiados, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el proceso de mayor subjetivación, podríamos decir, porque nos empezamos a preguntar cosas que cuando estamos desbordados de angustia no podemos hacer. ¿Por qué? Porque justamente la angustia paraliza, la angustia nos impide actuar, la angustia nos desborda, ¿sí? O lo llevamos al cuerpo también, eso también pasa. O lo llevamos al cuerpo totalmente, pasa por el cuerpo. Y bueno, y ahí es donde tiene lugar una lógica terapéutica. Esto no quita que ahí terminó el trabajo. Uno cuando termina, cuando cierra un tratamiento, sabemos que es un cierre, llamémosle operativo, por decirlo de algún modo, y que esto habilita que en otro momento el paciente se vuelva a preguntar y que decida transitar esas preguntas con el mismo terapeuta o con otros. Y esto también es válido. Y la interpretación es diferente también. Sí, el abordaje interpretativo va a ser diferente, tal cual. Recién ahí podemos hablar quizás de interpretación. No siempre en la urgencia podemos interpretar. Esto también está bueno. Eso. Claro, porque muchas veces se cree o se asocia al psicoanálisis con la interpretación. Bueno, la interpretación es una intervención, pero no la única. No es la única intervención que plantea el psicoanálisis. Muchas veces se juega en lo coloquial con que el terapeuta o el psicoanalista interpreta. Sí, a veces se hacen interpretaciones y a veces es válido trabajar desde la interpretación, pero no es la única modalidad, ¿no? En una urgencia, quizás no sea la interpretación la intervención más adecuada. En una urgencia voy a tener que trabajar de otra manera, no interpretando, sino por ahí dando lugar a la palabra. O a la escucha, digamos. Y a la escucha, totalmente, las dos cosas, ¿no? La palabra del paciente y esta escucha atentamente flotante, parejamente flotante, de la que se vale el psicoanálisis con esta mirada freudiana, ¿no?
Sí, bueno, una de las preguntas que te iba a hacer, pero más o menos lo estás explicando, de tu experiencia clínica y docente, cómo influye el estado psíquico del paciente en estos resultados clínicos o quirúrgicos del psicoanálisis? Bueno, lo que se ve, y tomando un poco algo de lo que vos decías recién, cuando tenemos la posibilidad de ponerle palabra a aquello que acontece en el cuerpo, la angustia disminuye, el dolor disminuye, ¿no? El cuerpo posibilita que ahí se deposite el dolor, la angustia, la limitación funcional. Ponerle palabra a esto, en un contexto terapéutico, posibilita que esta energía que se ha depositado en el cuerpo empiece a circular de un modo distinto y en esta circulación sea la palabra la que vehiculice lo que está aconteciendo y ya no el malestar del cuerpo. Entonces, ahí me parece que encontramos como una linda manera de ir graficando esto que venías preguntando, ¿no? ¿Dónde encontramos, qué efecto encontramos? Que la palabra posibilita que el dolor disminuya, que el dolor del alma disminuya y que el dolor del cuerpo disminuya. Y sí, también una de las cosas que también se dice, que muchas veces la gente dice, bueno, uno está angustiado y va a hablar con un amigo o una amiga, pero no siempre ese amigo o amiga te va a escuchar de la misma forma que te va a escuchar un analista, que eso también está bueno, que poder hablarlo en estos Sí. espacios como para que la gente intente probar. Yo siempre digo, si no te funcionó con un psicólogo, probá con otro, pero intentarlo, date la oportunidad de probar por lo menos esa experiencia. Sí, totalmente. Eh, Está bueno que tengamos amigos con los cuales hablar y Sí. con los cuales poder tomarnos un café, una cerveza y compartir una salida, y está buenísimo. Eh, una cosa es lo que comparto con mi amigo, una cosa es que yo le cuente a mi amigo, che, estoy mal por esto, y que mi amigo me escuche, me acompañe, me aconseje, me abrace, me contenga. Sí, esta es una lógica que tiene que ver con mi vida afectiva, ¿no? En mi vida afectiva está bueno contar con amigos, es importantísima la amistad. Ahora, lo que transcurre en una psicoterapia es algo muy diferente, porque lo que transcurre en una psicoterapia es el trabajo con esto que me ocurre. Yo a mi amigo le puedo ir a contar que estoy mal y mi amigo me puede aconsejar. Y está buenísimo que esto ocurra, ¿no? O compartir lo que me ocurra. O con la familia también, que muchas veces O pasa. con la familia, tal cual, ¿no? Tal cual, sí, 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 con quien uno desee. Pero la psicoterapia tiene como objetivo que la persona pueda trabajar con esto que le ocurre. Trabajar con su angustia, trabajar con su malestar, trabajar con aquello que no está pudiendo, ¿no? Que es un espacio totalmente diferente a lo que transcurre con los amigos, ¿sí? Esto, llevado a la psicoprofilaxis, que es un poco el tema que nos convoca hoy, Sí. también tiene una lógica diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a naturalizar la angustia que se desencadena a partir de una situación médica. Y uno escucha en lo cotidiano, por ejemplo. Y claro, es lógico que estés angustiado o angustiada si vas a ser operado o operada, ¿no? Si vas a transitar una cirugía. Entonces, esta naturalización de la angustia, si bien habilita la comprensión de la misma, nos impide el trabajo con la angustia. Y también con el tema del llanto, muchas veces que hay como un mito que se derriba, no llores, todo va a estar bien. Claro, Y no nos llores obligan porque a que pongamos fuerte siempre cuando después la angustia es peor, ah, porque si no lloramos con los ojos, lo peor es que llore el cuerpo. Esa totalmente de estigmatización. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Coincido plenamente. Entonces, y aparte, en lo popular o en lo cotidiano está esto de no llores porque te va a hacer mal. Bueno, uno ya está mal, ¿no? No te angusties porque te va a hacer mal. La angustia ya está. Entonces, la angustia muchas veces está de distintas maneras y toma diferentes manifestaciones. La psicoterapia lo que va a permitir
es que podamos trabajar con esta angustia. Entonces, que un paciente esté transitando una situación médica o orgánica o quirúrgica y esté angustiado, es válido, ¿sí? Ahora, esta validación debe ir acompañada por un trabajo. La psicoprofilaxis propone esto, el trabajo con el paciente que está transitando justamente este momento, ¿no? Y esto me parece importante porque si nos posicionamos muy fuerte en la validación y en esta lógica de, bueno, es lógico que estés angustiado, quizás ahí estamos proporcionando más taponamientos, ¿no? Más mecanismos defensivos que taponen la emergencia de la angustia y tal como decías vos, después va a aparecer por otro lado, seguramente en el cuerpo. Claro, y eso puede desbordar peor. Y también una de las cuestiones también no solamente la persona que está pasando por o transitando una enfermedad orgánica, sino también la familia que sostiene muchas veces. Exactamente. La familia también va a ser un foco dentro de la psicoprofilaxis. Tal cual, ¿no? Completando esta idea, si este taponamiento no le posibilitó un abordaje, no solamente la palabra, sino un abordaje y un tratamiento, esto va a aparecer por otro lado, ¿no? Como decías vos, por el cuerpo. Un cuerpo que ya está sensibilizado. Entonces el dolor del cuerpo aumenta cuando hay más dolor en lo anímico. Y tomando también lo que decías recién en relación a los abordajes con la familia, podríamos decir que en psicoprofilaxis tenemos tres grandes focos de actuación, que son el paciente, con la patología orgánica o quirúrgica, la familia, es decir, el entorno, la pareja, la familia, o como estuviera compuesto el entorno del paciente, y el trabajo interdisciplinario. El trabajo con el resto de los profesionales de la salud que están trabajando con el paciente. Entonces, lograr una articulación y un abordaje interdisciplinario a través de intervenciones interdisciplinarias y de un intercambio interdisciplinario que posibilite pensar en conjunto la mejor estrategia para el abordaje con el paciente. Y una de las preguntas que tengo, ¿el deseo del analista influye en el tratamiento en este abordaje de la psicoprofilaxis clínica y quirúrgica? Absolutamente, absolutamente. Siempre el deseo del analista influye. Siempre. El deseo del analista yo lo entiendo como un pilar en el abordaje clínico en general. Este deseo, en términos teóricos, guarda cierto enigma y tiene que guardar cierto enigma, pero lo que tiene que estar es este deseo del lado del interés, llamémosle, del lado del amor, del lado del afecto. Es decir, si yo no deseo el bienestar del paciente, va a ser muy difícil que pueda acompañar ese proceso. Si yo no deseo trabajar con ese paciente y no trabajo con esto, va a ser muy difícil que el tratamiento sea efectivo. Por lo cual, el deseo del analista es fundamental. Y es muchas veces lo que sostiene al tratamiento y al paciente. ¿Y qué pasa con la contratransferencia en ese abordaje? Bueno, es compleja. Es compleja. Y hay que estar atentos a lo que ocurre en términos contratransferenciales o de transferencias recíprocas, como algunos autores lo denominan. Porque a veces se denomina que el analista en algún punto cumple como una función materna o paterna. Sí, y es válido, y es válido. A ver, tiene que haber algo del orden de lo contratransferencial o de lo transferencial recíproco en el abordaje de los pacientes en general, ¿no? De un paciente con patología orgánica, con más fuerza, te diría. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, es lo que sostiene el trabajo con el paciente. Ahora, nosotros como terapeutas tenemos que poder trabajar en esto. De ahí los pilares que sostienen nuestro trabajo.
Eso es importante, ¿no? los ateneos clínicos, la supervisión y obviamente el trabajo propio de uno en análisis Exacto, frente a lo que nos pasa con exactamente, esa persona, por exactamente, ejemplo. exactamente, Karina, tal cual. El análisis personal, que es el que me permite a mí subjetivamente revisarme respecto de mi trabajo, de mi vida, ¿no? Y de poder preservar lo propio y trabajar lo propio para que no influya negativamente en la escucha del paciente. La formación, ¿no? Que es formarnos, estudiar, leer, asistir a ateneos, ¿no? Estar en intercambio con colegas y pensar la teoría. La supervisión, que es también de vital importancia para la contención. Y además, como digo habitualmente, en esta práctica no podemos trabajar solos. Trabajar con otros, trabajar interdisciplinariamente, trabajar en red. No podemos trabajar solos. ¿Por qué? Porque nos conmueve el trabajo con los pacientes. Nos pasan cosas. Yo siempre digo que nos tienen que pasar cosas. Si no nos pasa nada, cuando escucho a algún colega y veo y dice, no me pasa nada, y yo me preocuparía con que no nos pase nada escuchando al otro. El tema es qué hacemos con esto, ¿no? Cuando trabajamos con un paciente que está en riesgo de vida o que está transitando una situación quirúrgica de gravedad o cuando se pone en juego la pérdida o no de una habilidad funcional, nos pasan cosas al alojar esta angustia. Y no está mal que nos pasen cosas. Insisto, el tema es qué hacemos con esto. Los psicólogos deberíamos contar con todas estas estrategias, estas herramientas para poder metabolizar esto que nos ocurre, descifrarlo, traducirlo, y a partir de allí poder intervenir de un modo tal que no sea iatrogénico ni negativo para el paciente. Eso está muy bueno que lo digas, porque una de las preguntas que quería hacerte, por ejemplo, ya que venís hablando del trabajar en equipo y trabajar de manera interdisciplinaria, ¿qué tipo de intervenciones psicoanalíticas se puede aplicar de una cirugía para preparar al paciente psíquicamente y cómo se articula este trabajo de forma interdisciplinaria con otros profesionales de la salud? Que acá hablamos de enfermeros, de médicos, de cirujanos, de nutrición, de kinesiólogos, Trabajadores sociales, en muchos trabajadores casos también. también, terapista ocupacional, digamos, el desafío en la interdisciplina es poder encontrarnos primero, ¿no? Lo digo en sentido metafórico, ¿no? El trabajo interdisciplinario es un trabajo vincular, supone vincularnos con otros. Y en todo vínculo se ponen en juego manifestaciones complejas. Esto por un lado. Eso es importante No, trabajar lo propio siempre, obviamente, para trabajar con un otro también. sí, porque muchas veces se ponen en juego fantasías de pérdida de poder en relación a esto. Y no es esta la lógica. Acá no es el tema de ubicar lógicas de poder, sino ubicar cómo las diferentes disciplinas pueden contribuir en su mirada para el abordaje del paciente. O sea, si yo estoy trabajando con un paciente que tiene una patología orgánica determinada, o que hay un equipo médico que determinó un tratamiento, yo tengo que estar al tanto de esto. Por lo cual, tengo que estar en contacto con los médicos tratantes para que puedan informarme respecto de cuál fue el criterio médico, cómo se está trabajando, de qué manera, por qué se pensó así, ¿no? ¿Qué alternativas han pensado y por qué llegaron a esta conclusión? Obviamente yo no soy quien para cuestionar esto, porque no soy médico, ¿no? Pero yo todo esto lo tengo que saber como psicólogo tratante, porque yo estoy trabajando con lo psíquico, que no es ajeno a la problemática orgánica. Entonces, el trabajo interdisciplinario va a ser fundamental para poder acompañar el tratamiento integral. Pensar en un tratamiento integral, no el tratamiento psicológico, el tratamiento médico, el tratamiento nutricional.
El desafío es pensar en esto como una lógica integral interdisciplinaria. Y para esto necesitamos de la subjetividad de los profesionales que puedan intercambiar de manera constante y fluida respecto de cómo trabajar con el paciente, ¿no? Por lo cual, por eso insisto en la lógica de mirada integral interdisciplinaria, en la lógica de poder pensar en conjunto, trabajar juntos, no está ¿Y cuerpo qué, por un lado, sí. mente. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, vemos profesionales desbordantes de angustia por una carga laboral extra, sobre todo los residentes médicos, los residentes Sí. cirujanos, que tienen que todo el tiempo operar diferentes casos complejos y muchas veces se sienten solos frente a esta situación del paciente? Bueno, primero, esto es frecuente. A ver, es un carácter humano la posibilidad de desbordarnos, ¿no? Más allá de que seamos profesionales de un área. Entonces, primero, obviamente, cada uno verá en su espacio personal qué lo desbordó. Esto para el trabajo personal e individual. Y luego, la importancia de refugiarnos en la interdisciplina. Por eso es tan importante trabajar con otros. Por eso es tan importante trabajar, armar red. Por eso es tan importante poder contar con un colega, aunque sea de otra área, para poder decirle, che, mirá, con este paciente no puedo, o este paciente me está generando esto, ¿no? Y poder ponerlo en discusión y ponerlo a trabajar con el objetivo de que esto que me ocurre no influya negativamente en el abordaje que estoy haciendo con el paciente, ¿no? Este es el gran desafío aquí, ¿no? Y el gran desafío el Que discurso también, porque no es lo mismo que un paciente diga el discurso, claro, su discurso con el médico y su discurso con el psicólogo. Por ahí hay cosas que le dice al médico y cosas que no le dice al psicólogo, o al revés, al contrario. Hay cosas que le dice al psicólogo, pero no se anima a contarle y poner en palabra al médico o preguntar. claro. Por lo cual no podemos perder de vista que los profesionales también somos nexos en esta lógica. Y cuando digo nexo no me refiero a que llevamos y traemos información, sino que somos el nexo que permite que si el paciente tiene determinada problemática, y yo como psicólogo la estoy escuchando, y hay una duda o una inquietud que se produjo en el terreno de lo médico, poder acompañar al paciente a que pueda canalizar esa inquietud con su médico tratante, ¿no? El nexo o puente, si se quiere, posibilita que aquello que yo detecto como conflicto en el paciente, o como problemática, o como motivo de angustia, esto lo pueda reconducir hacia los profesionales del área de la medicina para que puedan dar cuenta de esto, para que puedan acompañar al paciente en esa inquietud. Por eso la importancia del trabajo conjunto. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, si un profesional de la salud le dice una palabra, eso lo puede angustiar al paciente. Sí, tal cual. Y se dan Siempre cuenta por ahí que le planteamos, dice mal y que esa persona le genera angustia, que a otra persona por ahí no le genera eso. totalmente, por eso es que siempre planteamos que el brindar información no es un acto único y no es un acto que deba estar estrictamente protocolizado, ¿no? O sea, el paciente tiene que tener información, claramente, sí, pero el modo de brindar esta información debería, en la medida de ser posible, ser diferente en cada caso. Tal como decías vos, hay pacientes que quizás necesitan contar con toda la información y hay otros pacientes que quizás necesitan que la información sea brindada de una manera más dosificada. Entonces, poder trabajar en conjunto con los profesionales tratantes posibilita esto, posibilita que el paciente reciba la información de la mejor manera posible y luego que cuente con un espacio terapéutico para poder metabolizar esta información e incorporarla en su mundo interno. Entonces, si yo como profesional de la salud mental no sé qué información brindo al médico,
no voy a poder acompañar al paciente en este proceso. Eso es muy importante, por eso la importancia de trabajar en ateneos, de participar, que haya ateneos para diferentes patologías. Exacto, ¿no? Y el trabajo conjunto, ¿no? Muchas veces uno como psicólogo no forma parte del mismo dispositivo asistencial que el médico, por ejemplo, ¿no? Muchas veces uno atiende en el consultorio privado al paciente y el paciente se atiende en una institución determinada. Entonces nos toca ponernos en contacto con los médicos tratantes y, bueno, y poder establecer alguna estrategia común o una línea de trabajo común, ¿no? Entonces esto es importante. También lo artesanal, ahí de vuelta, ¿no? Lo artístico, artesanal de generar la estrategia más adecuada para cada caso. Eso, la adaptación para cada persona. Totalmente, sí. Bueno, una de mis últimas preguntas es, usted dirige jornadas académicas que ha participado en numerosos congresos. De esta experiencia, ¿qué avance y desafíos destacaría hoy en relación con la formación profesional y la implementación de la psicoprofilaxis en el ámbito hospitalario, tanto en lo académico como dentro del sistema de salud? Bien. Noto avances y todavía muchos desafíos. ¿Qué avances? Cuando yo empecé a trabajar en esta área, hablar de interdisciplina era una utopía, ¿no? Era casi impensado, había que trabajar mucho para pensar la interdisciplina. Hoy la interdisciplina está teorizada y esto ya es un avance. Hoy sabemos que tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Está un poco más inserto, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un desafío por un montón de cuestiones, por cuestiones individuales, institucionales, etcétera. Tal como vos decías, desde hace muchos años tengo el gusto de poder dirigir la jornada de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica que organizamos junto a la Universidad de Flores y a la Asociación Argentina de Salud Mental. Y año tras año compartimos en esta jornada diferentes trabajos de distintos dispositivos asistenciales y profesionales que trabajan en la temática. Y a lo largo de todos estos años vamos notando que la rigurosidad académica es cada vez mayor, la posibilidad de abordar situaciones complejas se hace cada vez más posible. Los profesionales nos vamos permitiendo implementar recursos creativos para poder trabajar con los pacientes. Entonces yo noto este crecimiento que tiene que ver no solamente con lo teórico, con lo clínico, sino también con la búsqueda de las estrategias más adecuadas en cada caso. ¿Y qué obstáculos ves que obstaculizan en este proceso, estos retos? Bueno, la dificultad de trabajar con otros es un obstáculo, ¿no? A veces, por una razón u otra, se nos hace difícil trabajar con otros. Si creemos que podemos trabajar solos, esto se convierte en un obstáculo. Si nunca recurrimos a una psicoterapia propia, como vos decías hace un rato, esto va a ser un obstáculo. Si no supervisamos, esto va a ser un obstáculo. Si no nos formamos, va a ser un obstáculo. El obstáculo se pone en juego cuando creemos que sabemos todo. Y ahí está el desafío, en confiar en lo que hacemos, pero también poder preguntarnos. Y esta pregunta me parece que es la que nos permite profundizar en la clínica, ¿no? Sea cual fuera la problemática clínica con la que trabajemos. Y hacernos preguntas. Esto está bueno porque estos espacios ayudan mucho como para educarnos y saber a dónde uno tiene que estudiar, capacitarnos y asistir a consultar a diferentes profesionales. Bueno, acá quería comentar algunos comentarios de la audiencia que dice, Elizabeth Posuto dice, felicitaciones, facilitaciones Gustavo, es una exposición impecable y muy claro como siempre. Alba Roja dice buenos días. Después dice Camila Sánchez, buenos días, qué interesante. Soledad Fuentes dice, qué importante revisar la posición y el deseo del analista.
Interesante recorrido y mucha claridad en la exposición. Los felicito. Bueno, muchas gracias. Hay muchos colegas de mi equipo también ahí participando, así que gracias a ellos. Sí, se nota. ¿Querés compartirnos, a ver si la producción nos puedes poner tus redes Sí, sociales y esta jornada que van a sí, estar? ahí estamos compartiendo un QR. En ese QR tienen la posibilidad de acceder a un formulario para la preinscripción de estas jornadas de extensión universitaria de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica, organizadas por Universidad de Flores y la Asociación Argentina de Salud Mental. Son las jornadas que se van a llevar a cabo a partir del 25 de octubre. Son abiertas, no aranceladas, y bueno, a través de este QR pueden completar sus datos para preinscribirse, y del mismo modo, si hay colegas que trabajen en esta área y que están escuchando esta actividad y les gustaría compartir algo de sus trabajos, bueno, a través de este formulario pueden también manifestarnos su deseo de hacerlo. Así que es una jornada que, bueno, Karina, tuviste la posibilidad de escucharla el año pasado, me contabas antes, y la verdad que disfrutamos mucho hacerla. Se nota eso y nos emociona porque la verdad que se nota el amor que le ponen a la vocación y ahí, bueno, es el deseo del analista, se nota, porque ese paciente esté bien y se nota la calidez humana, el trabajo en equipo, que es lo más importante, eso se ve reflejado en el trabajo que hacen ustedes y en el grupo que están formando y la escucha de otros. Eso me gustó mucho y yo siento como que me emocionaron y también me motivaron para seguir, o sea, para seguir capacitándome en este camino. Tal cual. Bueno, el capítulo de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica venimos trabajando hace muchísimos años, todos profesionales de excelencia, y de mucho recorrido académico, ético, profesional, y que le pone el cuerpo, ¿no? Bueno, Patricia Oliveira, con quien, bueno, está radicada allí en España desde hace algunos años, Lucía Labruna de Andra, que es una referente en psicoprofilaxis. No me quiero olvidar de nadie, pero ellas dos son los pilares en los cuales se sostiene este capítulo, y que, bueno, su trabajo es de excelencia. Y bueno, y en breve vamos a estar en la ciudad de Mar del Plata en el Congreso de Psiquiatría, junto a dos colegas también, a Marcela Pérez Reyes y María Victoria Bardo, presentando allí un trabajo sobre todo esto, ¿no? Sobre todo esto que estamos hablando respecto de lo que le ocurre al paciente con una patología orgánica. Así que bueno, hay más integrantes del capítulo, perdón si no los nombro a todos, simplemente nombré con los que estamos trabajando ahora en las próximas instancias. No me quiero, bueno, Ana Inés Lorente, Lorena Batán, Patricia Martínez Vázquez, Karina Morea, bueno, son parte de este equipo que viene trabajando desde hace muchos años, en diferentes instituciones, con diferentes compromisos y con diferentes instancias. Como decíamos al principio, esta problemática es tan amplia que abarca diferentes problemáticas vinculadas con la patología orgánica. Así que es un gusto compartir mi trabajo con todos colegas de excelencia en este tema. Y para cerrar, ¿qué mensaje querés dejarlo para la audiencia? Uno, para las personas que están pasando por un camino difícil, transcurriendo diferentes cirugías o una patología orgánica. Y otro, por otra parte, a los profesionales que se dedican a psicoprofilaxis clínica y quirúrgica. Bueno, qué linda pregunta. Gracias, Karina, por esta pregunta. A las personas que están transitando una problemática vinculada al orgánico, que tengan presente que este cuerpo no es ajeno a una emoción, a un psiquismo, que no es ajeno a que nos pasen cosas más allá del cuerpo. Y que hay profesionales asociados y vinculados con la salud mental que pueden escuchar y acompañar esta problemática. Al menos que pueden darle lugar a la angustia que pueda generar estar transitando por una situación médica, ¿sí? Así que a las personas que estén en este tránsito, que no duden en que esto que les ocurre
tiene la posibilidad de un abordaje, ¿no? No naturalizar la angustia. La angustia se puede tratar, se puede abordar en el contexto de una psicoterapia. Esto a las personas que estén transitando una situación de este tipo. Y para los profesionales que se formen, que tengan su espacio psicoterapéutico y que supervisen y que trabajen con otros, ¿no? No podemos trabajar solos, no podemos trabajar en la soledad del consultorio, no podemos trabajar si no es interdisciplinariamente, no podemos trabajar si no supervisamos, no podemos trabajar si no transitamos un propio proceso terapéutico. Así que estos pilares son mi transmisión para los profesionales, para los colegas que trabajan en este área. Acá nos hacen una pregunta. Atienden de manera virtual y la angustia vive en mí desde hace muchos años. Bueno, sí, se puede, hoy por hoy el dispositivo virtual es una modalidad que está inserta. Así que el dispositivo virtual hoy por hoy es un dispositivo tan válido como el presencial. Así que cada paciente y cada profesional se siente más cómodo en una u otra modalidad. Hoy la virtualidad nos permite jugar con esta lógica. Y respecto a que la angustia viva desde hace muchos años, bueno, no tiene por qué seguir viviendo esa angustia. La angustia siempre la angustia se puede tratar. Se puede. Ya el hecho de hablarla en un contexto adecuado, no solamente socializarla con los amigos, sino poder hablarla y trabajarla. Y reconocerla, que muchas veces nos cuesta reconocerla por los mecanismos de defensa que negamos o cosas así. Es Tal cual. importante. Reconocerla y permitirnos hablarla, ¿no? Siempre digo esto, la angustia ya está. Entonces, todo lo que hagamos para trabajarla no va a aumentar la angustia. Va a aportar a que la angustia ceda, disminuya. Si la angustia ya está, bueno, podemos hacer algo para que la angustia ceda y que podamos vivir un poco mejor. Acá nos dejan un comentario, a ver si nos pueden poner en pantalla, que recién entró una psicóloga justo acá en vivo, ayer por casualidad, no, dice, a este vivo, soy psicóloga y me parece muy interesante lo que están exponiendo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, bienvenida y bueno, por ahí dejamos, ahí está el Instagram, veo que está saliendo en la pantalla para consultas y bueno, y en el QR que compartimos hace un ratito, pueden inscribirse a la jornada, ahí está, gracias, que es una jornada abierta, gratuita, donde están todos invitados y todas las instancias son de manera virtual y la última instancia cierra también de manera presencial en la ciudad de Buenos Aires. Así que todos los que quieran participar son bienvenidos y bueno, ahí profundizamos sobre todos los temas que estuvimos conversando hoy con Karina. Bueno, muchas gracias. Te quiero agradecer de corazón por participar, licenciado Gustavo Namo, por compartirnos todo, porque nos compartiste todo el psicoanálisis, la práctica profesional, la formación profesional y todo. Así que después lo voy a volver a ver la entrevista y ir anotando y seguir estudiando porque esto nos sigue, ¿viste?, generando preguntas y volver de vuelta a la bibliografía y a la literatura científica. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Karina. Gracias a vos por la invitación. Me sentí muy cómodo. Muchas gracias por todos estos intercambios previos que tuvimos para lograr este encuentro. Y bueno, me sentí muy cómodo dialogando con vos en el día de hoy. Así que gracias a vos, a todo el equipo que está detrás y bueno, y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por habernos escuchado y haber compartido esta instancia. Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo desde acá y bueno, muchas gracias por compartirnos tu experiencia personal y profesional. Al contrario, un beso grande y gracias a todos. Bueno, tenemos que cerrar este programa de Psicosalud Integrativa, llegamos al final de este encuentro de Psicosalud Integrativa, este espacio de AEPSI que agradecemos, Asociación Española de Psicología Sanitaria, donde seguiremos construyendo puentes entre salud mental, el cuerpo y el mundo clínico, de una mirada integradora y humana. Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron
Y a nuestro invitado nos volvemos a encontrar en mayo en nuestra temática y nuevos desafíos hasta próxima edición de esta psicosalud integrativa. Agradezco a la audiencia y a todas las personas que nos vieron y por los comentarios. Muchas gracias y les mando un abrazo fuerte desde acá.